marca nuestra cultura de manera indescriptible. Hojas sueltas, nuevas historias de sociedad. Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa. Ya llegó acá al piso a quien habíamos presentado, Gabriel había presentado al inicio del programa, es Camila Barón, nuestra economista estrella, compañera y amiga. Ella viene teniendo algunas apariciones periodísticas, notas de prensa y más que venimos siguiendo casi fielmente. Somos fans, sí, absolutamente. Y además... bueno, ella es economista, se define también feminista y tiene un modo de leer y de entender la economía y los problemas económicos. Gabriel decía con una sensibilidad particular, que también es cierto, con una sensibilidad particular, y es esto de volver a recuperar el sentido de lo social a la economía, que por supuesto el neoliberalismo, entre otras cosas, lo que hace es escindir esa economía de la vida social. Así que bienvenida, gracias por venir a este piso. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Le acaban de tirar un vaso de agua arriba de su computadora. Zafó mi computadora por milímetros. Pero fue, y para arrancar, Camilo, que quería, el otro día estuvo Carlos de Ángelis acá, y haciendo un balance de la elección, que se vincula mucho con tu nota, y él decía, volvió a haber una Argentina invisible. Y esa Argentina invisible que nadie percibió, más allá de las mecánicas de las encuestas, del supuesto debate que nadie técnico, dimensionaba, ¿no? Supuesto debate técnico que en realidad los que responden con teléfono, todas esas cosas que ocultan que efectivamente hay una ola que resistió y que se expresó electoralmente mucho más allá de la expectativa de todos, hay que decirlo así. Hay una Argentina invisible, ¿no? Tu nota habla un poco de eso. También recién justo se fue también Jorge Elbaum, que también hacía un poco de referencia a estas cuestiones. Pero yo creo que tu nota arranca por ahí, ¿no? Sí, arranca por ahí porque, bueno, lo que yo intentaba mostrar era el lunes, después de el resultado del domingo, que generó como esta, si se quiere, un poco de alivio, ¿no? De una respuesta contundente a un modelo que no para de excluir y de generar pobreza, indigencia y un montón de cuestiones a nivel social que nos preocupan un montón. Y ahora, lo que sucede el lunes, ¿no? Como esta semana agitada de la economía, nos devuelve un poco también esa tristeza de que el modelo económico que se aplicó durante estos años tiene consecuencias a futuro y tiene consecuencias que nos va a costar muchísimo revertir, más allá de la voluntad popular que se expresó el domingo. Entonces, eso también hay que recuperarlo, hay que recuperar la discusión sobre la economía, como decían recién, no desligada de los cuerpos, de cómo vivimos, de las condiciones de vida, que es lo que intentó hacer también en su discurso el equipo económico, los distintos equipos económicos, porque la verdad es que fueron cambiando mucho en todos estos años, ¿no? Cuando hablan de los mercados, como si fuese una entelequia, ¿no? Separada de cómo vivimos, de cuáles son nuestras condiciones de vida, cuáles son nuestros salarios. Bueno, ahí en realidad lo que están tratando de hacer es evitar, dar respuestas o dar explicaciones sobre las consecuencias de un modelo económico como el que tuvimos durante estos 3 años y medio. ¿Y cuál sería la expresión de esa Argentina invisible según vos? Esa Argentina invisible yo creo que rechazó o lo que hizo fue levantarse y decir, bueno, no, acá no hay no hay un relato posible que pueda tapar lo que cada uno ve cotidianamente, que es caminar por la calle y encontrar cada vez más chicos, chicas, familias enteras que no tienen que comer, a ese nivel, ¿no? Como esa contradicción básica que creo yo que nos tiene que mover o que mueve a mucha gente a la política, ¿no? Cuando también discutimos, cuál es el rol de las dirigencias políticas, de quienes conducen o quienes tienen a cargo ministerios, yo creo que hay que preguntarles por su sensibilidad social y hay que preguntarles qué es lo que quieren como modelo de vida para toda la población. Y ahí la verdad es que este gobierno también asumió, mintiendo un montón, ¿no? Como el lema pobreza cero es muy lindo, a todo el mundo le gustó, mucha gente incluso habrá confiado
el momento de votar por la Alianza Cambiemos, en que eso era una expresión de deseo, digamos, había una voluntad. Yo creo que, digamos, mucha de la gente que decidió acompañar digamos, en 2015 al gobierno de Cambiemos tenía este horizonte también en mente, ¿no? Digamos, una Argentina, digamos, que incluya pobreza cero fue el eje de la campaña, y me parece que hoy por hoy es clave rediscutir eso y que den respuestas y que den explicaciones de por qué hicieron absolutamente todo lo contrario. Para los que quieran conocer la nota, leerla, se llama La distribución de la tristeza. El título es por demás elocuente, salió en las 12, en la página 12. Bueno, por supuesto en internet es factible encontrarlo. Camila, y ahí, siguiendo un poco esta línea que estabas planteando, también te hemos leído analizar un poco alguna de la respuesta que tiene el Poder Ejecutivo, en particular a través de la ANSES, hacia justamente estos sectores más vulnerables. La respuesta en este sentido, digo, es el otorgamiento de estos créditos y demás, y vos venís teniendo una mirada aguda sobre el tema. ¿Qué nos podrías compartir de eso? Bueno, eso también hay que analizar quizás de conjunto lo que fue la política social de este gobierno y también con su discurso, ¿no? Porque también asume con una crítica muy fuerte a los subsidios, a las ayudas sociales, y lo que hace, digamos, que uno sabe, digamos, cuando uno piensa, digamos, políticas que tienen que ver con atacar a la pobreza, o, digamos, o destinadas a los sectores más vulnerables, siempre las pensamos como medidas transitorias, ¿no? Digamos, cuando, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es una medida que todo el mundo ha calificado como una medida positiva, que ha tenido buenos impactos, por ejemplo, digamos, no es que nosotros pensamos que tiene que haber más personas que la cobren, sino que tenemos que tratar de reducir el universo que está en situación de vulnerabilidad y que acceda a ese tipo de políticas, digamos, como casi de emergencia, digamos. Sí. El gobierno lo que hace cuando asume, aumenta la población en situación de vulnerabilidad y aumenta muchísimo la cantidad de personas en condición de cobrar la asignación universal por hijo, que recordemos que son en general mujeres, porque son también las que quedan a cargo de las contraprestaciones de las asignaciones que tienen que ver con la salud y la educación de los niños y las niñas, porque la asignación universal por hijo está destinada a los niños y las niñas. Y bueno, este gobierno aumentó, digamos, esa población vulnerable con esta particularidad, ¿no? La de que traías recién, la de los créditos, que es esa asignación que cada vez, digamos, alcanzaba para menos, en lugar, digamos, de ampliarse en sus montos, en su alcance y también, digamos, de poder hacer frente a la inflación que cada vez deja más personas, digamos, que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria. Bueno, lo que decide el gobierno, ampliar los créditos de ANSES. Los créditos de ANSES eran originalmente destinados a jubilados y jubiladas, con una mirada bastante interesante, digamos, de democratización. La famosa tarjeta argenta era que se llamaba. La tarjeta argenta, también había descuentos en aerolíneas argentinas, había descuentos en algunos comercios, entonces tenía que ver con una medida de ampliación del consumo de un sector, digamos, con un ingreso medianamente bastante bajo, que eran digamos, aquellos jubilados y jubiladas que tienen la jubilación mínima, con un programa de créditos destinado justamente a la ampliación de consumos de bienes durables, de bienes no de primera necesidad, ¿no? Uh-huh. Porque los medicamentos estaban cubiertos, un montón de otras necesidades estaban cubiertas. Bueno, esos créditos se amplían en el 2017, el gobierno decide ampliarlo justamente antes de las elecciones también, ¿no? Es interesante ver esa temporalidad. ¿Cuándo lanzan estos créditos? Bueno, justo antes de las elecciones del 2017, había una nota muy interesante de Alejandro Berkovich en su momento, que él ponía como comparación que eran 2 canchas enteras de River, digamos, las personas que habían recibido los créditos de ANSES en ese momento. Y bueno, hoy por hoy tenemos que casi el 80-90% de las personas que cobran asignación universal por hijo están endeudadas con la ANSES. Y es una deuda invisible, volviendo al concepto que traías, Gabriel, sobre lo invisible de digamos, de cierta situación que sucede ahí y que se le escapa a ciertos analistas o incluso que no se escaparon en la votación, uno podría decir. Exactamente, que se expresaron contundentemente. Bueno, esa deuda invisible es invisible porque, digamos, no genera digamos, no genera impago, porque se debita automáticamente de lo que uno recibe, de lo que uno cobra
por esas asignaciones. Entonces, pareciera que es eficiente, digamos, la política porque no tiene mora, ¿no? Digamos, se debita automáticamente de la cuenta, hasta un 30%. Y hoy por hoy lo que se sabe, y lo que sabemos más que nada por investigaciones digamos, informales o de investigaciones privadas, porque no es un dato que la ANSES lo dé oficialmente. Lo dé oficialmente, ni haya hecho encuestas sustantivas sobre el tema, es que los créditos se están tomando para dos motivos principales, que es el primero, el repago de otras deudas, es decir, hay una gran población, digamos, una población muy vulnerable que tomó deudas a tasas altísimas, usureras, con prestamistas en los barrios populares, los barrios privados, y por otro lado también para necesidades básicas, ¿no? Se están endeudando para pagar medicamentos, para cubrir el alimento de cada día, y bueno, y eso es inadmisible. La verdad es que esos son el tipo de situaciones que tenemos que poner sobre la mesa, que tenemos que discutir, y que, vamos, de vuelta, este gobierno debería dar explicaciones para haber generado ese nivel de vulnerabilidad en muchísimos sectores de la población. Viste que estamos atravesando un momento de moderación en el discurso político razonable, porque nadie quiere, primero por una cuestión de subjetiva de defensa del proceso político que ha entrado en un terreno superior en algún sentido a lo que toda la expectativa que teníamos. Entonces, esa moderación nos lleva a, no públicamente, sí pensarlo, que en algún momento y frente a la historia alguien deberá pagar, no ante la preso, no preso, eso es una discusión que instalaron ellos de esa manera, pero deberá pagar por algunas cosas, ¿no? Pero también la preocupación de las medidas necesarias que vienen, porque Alberto ha hecho gestos necesarios y correctos. Cristina elige a Alberto para que Alberto haga esos gestos. Quiero que se entienda esta discusión. Nosotros la pensamos así, pero también está la preocupación de cómo va quedando uno preso después de determinadas estructuraciones que se plantean especialmente en lo económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos muy simplemente? Va a tener que haber algún shock distributivo, un shock, quiere decir que va a tener que haber un mecanismo por el cual llegue plata al bolsillo de la gente en una primera instancia para reconstruir. Por supuesto que el camino no es el camino del IVA que hoy está planteando el gobierno, eso quiero que lo expliques un poco, pero todos pensamos, si en los próximos, del 10 de diciembre a marzo, abril, tiene que haber algunas medidas que hagan que haya plata en la calle, para decirlo muy simplemente y de manera... El frente externo es un frente complejo, también ya hubo algunas precisiones, lo del default nadie pensaba, pero va a haber que cumplir los compromisos, pero una lógica de renegociación. ¿Qué va a pasar con el crédito según tu visión? Va a haber, hay mecanismos factibles para el crédito. Yo he hablado con economistas cercanos a Alberto Fernández y algunos plantean, dice, con una inflación del 50%, incluso emitir es más barato porque emitir genera el 25% y estamos en el 50%, en fin, este tipo de cuestiones. ¿Cómo la ves prácticamente en el camino que viene? Sí, o sea, sin duda tiene que venir una recomposición de los ingresos y también un cambio rotundo de las prioridades del gobierno, ¿no? Alberto Fernández se ha expresado, digamos, a favor de recuperar sobre todo el consumo interno, como bien decías, tener una política de protección y incentivo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que, digamos, son las que brindan la mayor cantidad de empleo en la Argentina. Entonces, esas son todas las medidas urgentes que hoy por hoy se fueron abandonando, digamos, las líneas de crédito que tenía el Banco Nación para esas empresas se fueron desfinanciando, se abandonaron, se y eso priorizaron. es uno de los puntos claros del programa económico que viene. Yo creo que es uno de los puntos clave, es uno de los puntos que también, digamos, contrasta dos modelos que se disputan hace mucho tiempo en la Argentina, digamos, con más o menos matices. Este es un gobierno que ha propuesto, digamos, la reprimarización de la economía, que ha desestimado el rol de la industria. Se perdieron 120.000 puestos registrados en la industria argentina, con lo cual esas son cuestiones que hay que recuperar, que hay que atender y que van a ser prioritarias en el inicio de una recomposición o de un modelo que vuelva a priorizar tanto el empleo como los salarios, como el consumo interno. Y ahí, digamos, hay
algunas cuestiones urgentes para hacer, que es volver a priorizar a esas empresas, darle, digamos, el crédito necesario. Y sí, el Fondo Monetario Internacional es todo un tema, digamos, cómo se va a tratar. Digamos, el fondo está en una situación compleja hoy por hoy también. Recordemos que el préstamo que tenemos es el préstamo más grande de la historia que ha dado el FMI. Y a pesar de que quisieron mostrar como una cara bueno, esto es un fondo diferente, es un fondo que se preocupa, digamos, justamente, ¿no? Por lo sí, que en realidad antes. lo que dijeron es que después del 2001 argentino y la explosión del neoliberalismo, el fondo estuvo en controversia, entonces el fondo entendió que el estallido que provocó esas políticas, no es que es un fondo más bueno, ¿no? Hubo estallidos en varios lugares del mundo, en los países árabes, en distintos lugares, en Europa, con la aparición en Grecia de Syriza, que fueron generando la necesidad del fondo, pero parece que no cambió mucho igual, ¿no? Da la sensación. Y yo creo que no. Y eso es otro tema, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina tiene como una cierta conciencia de qué implicaba volver al Fondo Monetario Internacional, y eso también se rechazó. Yo creo que fue rotundo también el resultado electoral y un rechazo a que la política económica esté dirigida o pensada por el Fondo Monetario Internacional y no por digamos, la dirigencia local, digamos, la política local. Y ahí Alberto Fernández fue bastante claro en que, digamos, digamos, quien sea que se siente va a tener que renegociar, va a tener que pensar los términos de ese acuerdo, y que es insostenible digamos, lo que piden, digamos, las cuestiones que piden, y el déficit cero, etcétera. Son cuestiones que va a haber que revisar para poder encarar un esquema de crecimiento que eventualmente permita el repago de ese préstamo. Bueno, ya la está revisando el gobierno actual, ¿no? Porque de alguna manera ha roto esas metas, ¿no? Ha roto esas metas, sí, y de hecho, digamos, si uno mira las recomendaciones del propio fondo, que en algún momento les dijeron, bueno, aumenten las retenciones, bueno, durante 4 meses, el gobierno actual, digamos, no hizo caso a la recomendación del fondo de, por ejemplo, una de las medidas concretas para, digamos, tener un equilibrio fiscal era aumentar las retenciones. Recién ahora el gobierno empieza a tomar medidas al respecto, con lo cual también la impericia y el obstinamiento de un gobierno que se caracterizó por incluso correr por derecha al Fondo Monetario Internacional en algunas cuestiones, se están pagando muy caras. Camila, algunos formadores de opinión han intentado en algún momento en el que el gobierno les dio respiro, ¿no? Porque el gobierno mismo no le dio respiro en el tema económico, pero han intentado plantear dudas respecto de la heterogeneidad de la composición del equipo económico de Alberto Fernández o de la Alianza Todos, planteando esto como alguna dificultad o cortocircuitos o diferentes planteos respecto del propio equipo de Alberto y del Frente. ¿Vos cómo lo pensás esto? ¿Qué opinión tenés sobre esto? Sobre el equipo de... No, sí, sobre este planteo, si es así, si esta, múltiples equipos. Claro, si esta heterogeneidad que algunos plantean conspiraría o no, o es necesaria para este momento, no sé. Como primera medida, yo creo que no tiene autoridad moral el gobierno para hablar de la capacidad de los equipos económicos, porque incluso hoy tuvimos como la presentación de un nuevo ministro, digamos, después de, digamos, lo que ya vinieron, el saliente no dio explicaciones, no da la cara. Digamos, me parece que no hay mucha autoridad en este momento de la Alianza Cambiemos para hablar de la idoneidad de ningún equipo económico, eso, digamos, en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece bien que en un contexto tan complejo como el actual haya una diversificación y las voces sean amplias y se escuchen distintas opiniones. Creo que todavía no se sabe cuál va a ser el equipo, digamos, no se sabe cómo va a estar conformado, pero en principio parece correcto tener una pluralidad y una apertura a escuchar distintas posiciones, eso seguro. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, si tenés la respuesta, ya tenés un lugar en el próximo gobierno seguramente, pero bueno, para pensarlo, digo, obviamente esta volatilidad, esta devaluación y demás,
por supuesto no estoy diciendo ninguna verdad, ninguna cosa que nadie sepa, va a tener un reflejo automático, de hecho ya lo tiene, en un conjunto de productos y demás, y en particular, pregunto por eso, el tema de los alimentos. Por supuesto, el otro día leí un dato que me llamaba muchísimo la atención, que es que en promedio las familias porteñas destinan el 30% de sus ingresos, en promedio, ¿no?, de sus ingresos a alimentos. Esto es un promedio, y los más pobres, casi la mitad de sus ingresos está destinado a los alimentos. Bueno, en el marco, digamos, de esta devaluación que tiene impacto directo en el aumento de los alimentos y demás, ¿qué líneas, qué estrategias, qué políticas debiera darse un gobierno nacional o provincial, digo, porque esto también, por supuesto, que tiene sus efectos en todas las provincias y, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, para que justamente el acceso a la alimentación, que es lo más básico, no sea una quimera? Sí, desde ya. Y el anuncio de la eliminación del IVA en los alimentos, también hay que aclarar que no genera, digamos, automáticamente una baja de los precios. Creemos que incluso al no tener referencia después de la devaluación, y este haber sido un anuncio, digamos, posterior a la devaluación, no podemos comparar con qué precio habría que ver si esos alimentos bajaron o no, pero sí tenemos datos de varias compañías alimenticias que ya dijeron que había aumentos de hasta el 14% en cadenas de hipermercados, comercios de proximidad y mayoristas, con lo cual eso es insuficiente. Seguro que la eliminación del IVA es insuficiente. Hay una medida que es más progresiva, que es la devolución del IVA en la compra, que va a parar a los consumidores y no a los comercios. ¿En cualquier forma de pago? ¿O? ¿La devolución del IVA? Sí. Y con no tarjeta. sé, Sí, ¿te no, acordás que en una época había lo de la tarjeta de débito? Bueno, con la Argenta sucedía, digamos, había una devolución de IVA para quienes tenían... digamos, los jubilados. Los jubilados tenían una parte. Pero, digamos, hacerlo generalizado y que sea, digamos, para, digamos, cualquier compra de alimentos es una medida que yo creo que que habría que tomar inmediatamente. Y también declarar la emergencia alimentaria. Eso me parece que es un reclamo, además, de las organizaciones sociales que vienen planteando hace ya 3-4 años, ¿no? Es un reclamo de las organizaciones sociales, y también digamos, lo que está pasando en los comedores y los comedores de la ciudad es muy grave. Hay denuncias de faltantes de alimentos hace mucho tiempo, digamos, es generalizada esa situación. Y la desaparición de ciertos alimentos importantes, ¿no? Un incremento de hidratos de carbono, ausencia de proteínas. Si todos esos temas están en la agenda hoy, en la ciudad por lo menos, ¿no? Esos temas están en la agenda de la ciudad, y también quienes están sosteniendo los comedores son son personas desocupadas, son personas que están en una situación de vulnerabilidad y que no se considera eso tampoco como un trabajo. Ahí hay un tema también a pensar. ¿Quiénes son las que sostienen esos comedores? Que generalmente son mujeres, jefas de hogar, en situaciones muy vulnerables, a quienes no se les paga por un trabajo, por ejemplo, digamos, que es llevar adelante políticas públicas que tienen que ver con la alimentación y el cuidado de buena parte de la población más vulnerable del país, en este caso de la ciudad más rica del país, con un PBI asimilable al de distintas ciudades europeas. Que tengamos el nivel de indigencia, el nivel de pobreza que tiene esta ciudad es inadmisible, digamos, como ahí también, ¿no? Cuando pensamos qué es ser un buen gestor, digamos, y está esta idea de que Horacio Rodríguez Larreta ha sido un buen gestor en la ciudad. Bueno, podemos preguntarnos qué pasa con este tipo de situaciones y cómo puede ser que una ciudad con este PBI tenga ese nivel de vulnerabilidad social, ese nivel de indigencia, ese nivel de falta de acceso a algo tan básico como los alimentos. Bueno, yo voy a terminar leyendo un párrafo de la nota que la recomiendo, La distribución de la tristeza. Nuestros festejos duran poco porque el neoliberalismo enseguida nos recuerda que deja huellas profundas y difíciles de borrar. Al deseo ilimitado de liquidez del capital que satisface el mundo financiero, como lo describe Frederick Lordon, se le opone la nula libertad de quienes ni siquiera tienen ingresos. Comillas. Que muchos argentinos se incorporen a la posibilidad de trabajar, dijo Macri, el lunes revelando la precariedad de su promesa. La incertidumbre para las mayorías, las certezas y las garantías para unos pocos. Las palabras salen.
y el debate se abre. Todos están invitados. Hojas sueltas. Hablar es salud.